Queridos amigos, amigas, les hablo en el nombre del Señor Jesucristo y por lo tanto los invito a prestar atención a todo lo que aquí se diga, porque seguramente será de gran bendición para tu vida. Por lo tanto, haz un alto en tu caminar, haz un alto en tu andar. Escucha la palabra de Dios. Amigos míos, como vengo diciéndoles, estamos viviendo un mes muy especial, un mes en el cual la gente tiene una sensibilidad especial a las cosas de Dios. Hay una predisposición del corazón para recibir lo que viene de Dios. Por lo tanto, yo te invito de todo corazón a que prestes atención, porque así, de esa manera, puedes tú ser bendecido en esta mañana. Gloria sea a Dios. Amigo mío, vamos a ver por qué vino nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que un día entró el pecado en el mundo, que por un hombre entró el pecado, por Adán. Amigos queridos, y ese pecado hizo división entre Dios y los hombres. Ese pecado trajo enemistad entre los hombres y Dios. No que Dios se hizo enemigo del hombre, sino que el hombre se constituyó enemigo de Dios. Y así, de esa manera, el hombre se rebeló continuamente. El hombre desobedeció continuamente a la palabra de Dios, a lo que Dios le establecía a través de sus santos varones, los profetas que en aquel tiempo trabajaban en esta tierra, actuaban según las indicaciones de Dios, actuaban ellos para que el hombre se arrepintiera y se volviera a Dios. Amigos míos, pero todo eso fue inútil porque mientras más yo lo llamaba, dice el Señor, tanto más ellos se alejaban. Amigos, y eso aún ocurre en estos tiempos. Cuanto más llama a Dios, el hombre más y más se aleja de Dios. Queridos míos, el hombre cada vez más acentúa su enemistad para con Dios. El hombre cada día, cada vez acentúa más y más su enemistad con Dios. Querido mío, pero Dios amó profundamente a sus criaturas. Dios amó profundamente a su creación. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, allí está expresado el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos queridos, allí en ese versículo que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, allí nos muestra Dios el gran amor con el cual Él no solamente amó, sino que ama al mundo, a su creación. Queridos, por eso es que un día envió Dios a Jesucristo a esta tierra para buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Tú dirás, yo ando bien, estoy bien. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra que si estamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza, nosotros no andamos bien, no estamos bien para con Dios. Pero cuando tú vienes a Jesucristo y lo recibes en tu corazón como Señor y Salvador, entonces, querido mío, empezarás a andar agradándole a Dios en todos tus caminos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigo mío, por eso dice la palabra
que el que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida, tiene la paz con Dios. Y nosotros vemos que un día, y lo sabemos por la historia sí nos lo enseña, de que un día Jesús nacía allí en Belén, en Jerusalén, amigos míos. Él venía justamente a esta tierra, naciendo de esa manera, así Dios haciéndose hombre a través de la persona de Jesús, querido mío. Y Él venía con un claro propósito. Él venía con un claro propósito, y ese propósito era alcanzarte a ti. Ese propósito es alcanzarte a ti. Ese propósito de Dios es salvarte a ti. El propósito de Dios al enviar a Jesucristo a esta tierra es el de salvarte a ti, querido mío. ¿Sabes, amigo? Como lo vengo diciendo siempre, el hombre camina de aquí para allá, va de una parte a otra, amigos, pero camina sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Y Dios no quiere ese caminar tuyo de esa manera. Dios no quiere que tú transites esta vida debajo de estos cielos, desprovisto de su presencia, desprovisto de todo su amor, de sus misericordias, sino que Dios quiere, querido mío, ampararte debajo de sus alas, como dice la palabra, amparándote en su grande amor, otorgándote a tu favor las grandes y muchas misericordias de Dios. Amigo mío, por eso vino Jesús a esta tierra. ¿Sabes? Dice la palabra, y como te lo dije recién, a causa del pecado, el hombre se constituyó enemigo de Dios. El hombre se constituyó enemigo de Dios. El hombre por sí mismo no busca a Dios. El hombre por sí mismo se aparta de Dios. El hombre por sí mismo no se acerca a Dios. El hombre, amigo mío, por sí mismo, él nunca va a buscar a Dios. Por eso es que Dios busca al hombre. Dios busca y llama al hombre. Por si quizás oyendo, por si quizás escuchando, por si quizás él abriese su corazón y recibiese la palabra de Dios. Amigos míos, nosotros en estos tiempos estamos cumpliendo con la labor que el Señor nos encomendó. Nosotros en este tiempo estamos haciendo el trabajo que Dios nos asignó. Por eso es que venimos a este lugar como se hace en tantas partes del mundo, en que se predica su palabra, en el que se anuncia su nombre, en el que se anuncia que solamente en Cristo hay arrepentimiento y perdón de pecados, solamente en Él, amigos queridos. Entonces, teniendo Dios en cuenta la enemistad que existía del hombre hacia Él y que aún existe en el corazón de los hombres, es que vino Jesús a esta tierra, amigos queridos, y Él vino para morir en la cruz. La misión que traía Cristo no era la de dar un paseíto por esta tierra, sino que Él sabía, porque así estaba establecido por Dios, que Él venía a esta tierra para morir en la cruz. Él vino para morir en la cruz, y eso es algo que tenemos que aceptarlo nosotros, que Él voluntariamente daba su vida, que Él voluntariamente aceptaba la muerte en la cruz, que Él voluntariamente que ofrendaba su vida a favor de toda la humanidad. Queridos míos, por eso es que nuestro Señor Jesucristo no reparó, no tuvo en cuenta el ser semejante, el ser igual a Dios, sino que se ofrendó a sí mismo, se dio a sí mismo por nosotros. Amigo mío, allí, porque Él sabía que cumpliendo esa misión, Él sabía que cumpliendo lo asignado por Dios, Él sabía que viniendo y muriendo en la cruz, Él iba a cumplir el rol fundamental que Dios le asignaba, y que era el de la reconciliación del hombre con Dios. ¿Sabes, querido?
¿Cuántas veces tú te peleaste con alguien? ¿Cuántas veces por allí quizás en tu pareja, en tu casa te peleaste con tu familia o tus padres? ¿Cuántas veces te habrá sucedido? Amigo, pero cuán hermoso es cuando uno habla, cuando uno, como se dice, hace las paces y se reconcilia con el ser con el cual se peleó. Es hermoso. Y de esa misma manera, ese era el papel, la función con la cual venía nuestro Señor Jesucristo a este mundo para ofrecerse a sí mismo y reconciliarnos a nosotros para con nuestro Dios. Amigos queridos, así dice la palabra, que si nosotros, habiendo sido enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuanto más por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Amigos queridos, esa es la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, el de reconciliarnos con Dios, el de reconciliarnos con Dios, el de hacer la paz entre el cielo y la tierra, estableciendo otra vez la paz entre los hombres y Dios. Amigos, y nosotros los que hemos venido a Cristo Jesús, hoy podemos decir que tenemos paz para con Dios. ¿Sabes? Es algo que yo experimento en mi corazón. Es algo que yo puedo experimentar y expresarlo y decirlo a boca llena, amigo mío, que yo tengo hoy paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Y esto que yo hoy siento en mi corazón, la paz con Dios, también está a tu alcance. También tú puedes venir hoy al disfrute de esa paz, al deleite de la paz entre ti y Dios, amigo mío. Amigos queridos, esa es lo maravilloso, eso es lo maravilloso que podemos nosotros experimentar, sentir en nuestro corazón, en nuestra vida, que es justamente el estar en paz con Dios. Amigos, y esa paz la hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Esa paz la hizo posible nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque Él, solamente Él es merecedor de tal gloria y honra. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigo mío, te decía entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, Él fue crucificado en esa cruz. Sí, fue crucificado, pero Él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía que de esa manera iba a morir. ¿Sabes por qué? Porque la cruz significa el altar en el cual se ofrecía el sacrificio del Cordero de Dios. Te lo repito, Cristo sabía, nuestro Señor Jesucristo sabía que la cruz en la cual murió era el altar en el cual debía ser sacrificado el Cordero de Dios, que era Él, nuestro Señor Jesucristo. Porque tú mismo habrás escuchado por allí que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, dice que de pronto vio que se acercaba a Él, nuestro Señor Jesucristo, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era el Cordero de Dios. Era el Cordero de Dios que Dios mismo se había provisto. Cristo era el Cordero de Dios que Dios mismo se había provisto para el sacrificio por el cual serían expiados, por el cual serían perdonados todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados del hombre serían perdonados en Cristo Jesús. Amigos, ahora bien, tú dirás: pero si ya fue perdonado mi pecado, ¿qué más debo hacer? Sabes, querido, para que sea efectivo en ti
ese perdón de pecado hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario, tú solamente tienes que venir a Él. Tú solamente tienes que venir a Él y expresarle a Él tu gratitud, expresarle a Él tu reconocimiento, expresarle a Él tu arrepentimiento como hombre pecador. Tú tienes que venir a Él y expresarle a Cristo Jesús que lo reconoces tú como Señor y Salvador de tu alma, de tu vida. Cuando tú así lo haces, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, reconociendo que Jesucristo es tu Señor y Salvador, reconociendo que Él se dio en sacrificio vivo y agradable a Dios por los pecados de todos nosotros, entonces, ¿sabes, querido? Entonces, allí serán perdonados tus pecados. Y cuando tú le dices, Señor Jesús, ven a mi corazón, yo te recibo en mí, ¿sabes, querido? Entonces dice la palabra, tú serás hecho hijo de Dios, tú serás hecho hijo de Dios, porque el concepto errado que hoy tienen toda la gente, el concepto humano errado que tienen todos los hombres, hoy de que todos son hijos de Dios, yo te puedo decir por la bendita palabra, yo te puedo decir por la bendita palabra que todo lo expresa, de que solo son hechos hijos de Dios aquellos que creen en Jesucristo, que creen en su nombre y lo reciben en su corazón. Así dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, donde dice a los que creen en su nombre, a los que le reciben en su corazón, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, querido mío, no es que cualquiera es hijo de Dios, sino que cuando por la fe viene a Jesucristo y lo recibe en su corazón, entonces Cristo les da a esa persona la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hasta mientras es solamente creación de Dios, como yo lo era antes, como lo era yo antes de venir a Jesucristo, como lo era yo, amigo, que creía creer, pero no era así. Cuando vine al Señor, cuando yo vine a Jesucristo, cuando empecé a leer su palabra, cuando la palabra se empezó a hacer carne en mi corazón, en mi vida, entonces allí yo comprendí por la palabra la verdad en ella manifestada, de que solamente los que reciben en su corazón a Jesucristo, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando nosotros hacemos tal, procedemos de esa manera, recibiéndolo a Jesús, creyendo en su nombre, amigos, entonces la paz que Cristo estableció entre el cielo y la tierra mediante su sacrificio, entonces nosotros somos individualmente reconciliados con Dios. Querido mío, yo fui reconciliado con Dios. Yo fui reconciliado con Dios por el sacrificio hermoso, por el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Y yo puedo, ¿sabes, querido? Y yo puedo realmente gozarme. Yo puedo realmente gozarme de que Jesús murió en la cruz. ¿Sabes, amigo mío? ¿Sabes? Nosotros podemos gozarnos, contentarnos, porque Cristo un día murió en la cruz. Porque si Él no lo hubiera hecho, porque si Él no hubiese muerto en la cruz por todos nosotros, hoy la humanidad estaría irremediablemente perdida. La humanidad estaría irremediablemente perdida. No habría manera de salvación. Pero por cuanto Cristo murió en la cruz a favor de toda la humanidad, yo hoy personalmente me gozo por su muerte. Me gozo porque un día mi Cristo murió por mí. Doy gracias a Dios por su Hijo y doy gracias a Jesucristo por haberse permitido ser muerto en esa cruz.
¿Sabes, querido, por qué mediante esa muerte? Porque mediante la muerte de mi Cristo, todos mis pecados han sido perdonados en Él. Todos mis pecados por la fe en Él han sido perdonados. De la misma manera que también lo es para ti, amigo mío. De la misma manera que tus pecados, todos tus pecados, son perdonados en Cristo Jesús. Solamente tienes que creer en Él y recibirlo en tu corazón. Amigos míos, qué gran beneficio hemos recibido, qué gran beneficio ha recibido la humanidad toda, qué gran beneficio ha recibido el mundo cuando Cristo se dio a sí mismo muriendo en esa cruz. Amigo mío, ¿sabes, querido? Entonces cuando Cristo estaba colgado allí en esa cruz, con los pies que no asentaban en tierra, ni tampoco estaba en el cielo, ¿sabes, amigo? Nosotros allí en ese momento éramos beneficiados con la más hermosa obra de parte de Dios, que fue la de reconciliarnos con Él a todos nosotros. Todos nosotros, todo el mundo, para todo el mundo es el beneficio, para todo el mundo es el beneficio gratuito que Dios ha dado a través de Jesucristo, que es la reconciliación de todos nosotros para con Él. Ahora tú dirás, querido mío, pero si yo ya estoy reconciliado con Dios, ¿qué más debo hacer? Amigo, entrar al deleite de esa paz, entrar al deleite de esa reconciliación, entrar al deleite, al goce de ese estado de paz que es para con Dios. ¿Y cómo lo haces? Mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo solamente puedes tú entrar al deleite, al goce de la paz para con Dios. ¿Y qué debo hacer? Te dirás tú. ¿Qué debo hacer? Dirás tú en tu corazón. Quizás así te pregunta. ¿Sabes, querido, qué es lo que debes hacer? Es solamente lo siguiente: creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Creer en Jesucristo, que Él vino en esta tierra, a esta tierra para buscarnos, para salvarnos, para darnos salvación y vida eterna. Creer en Jesucristo, que en su nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados. Creer en Jesucristo, que en Él está la vida eterna, la salvación y la vida eterna. Entonces, amigo mío, teniendo delante nuestro tan hermosas cosas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, ¿por qué no venir entonces a Jesús? ¿Por qué no venir entonces a Jesús? ¿Por qué no acercarnos a Él reconociéndonos como yo lo hice un día, reconociéndonos pecadores? ¿Sabes, querido? Cuando yo era joven, yo era alabado, si se quiere, por los compañeros, por mis amigos, por familia que eran mayores que yo. ¿Sabes? Me decían que yo era una persona buena, buenita. ¿Sabe? Me hacían creer todavía y yo me esforzaba por ser mejor. Pero cuando yo vine a Cristo Jesús, comprendí cuán sucia estaba mi alma. Ahí comprendí cuán malo era yo, cuán desobediente era Él a su palabra. Ahí comprendí cuán burlón era yo para con Dios. Allí comprendí qué lejos que estaba yo de mi Dios. Comprendí tantas cosas. Y cuando comprendí todo lo que Cristo hizo a favor mío, ¿sabes, querido? Como le dije un día a una sobrina que me preguntó, tío, ¿por qué cambiaste de religión? Y yo le dije, ¿sabes, mamita? Yo no cambié de religión, sino que encontré a Jesucristo con sus brazos abiertos y me arrojé en Él. ¿Sabes? Eso es lo que yo hice, porque me reconocí, me vi sucio en mi alma, sucio mi corazón, sucio delante de los ojos santos y puros de Dios. Yo me reconocí sucio y pecador, y entonces ¿qué hice? Corrí a los brazos de Jesús, de aquel que me amó de tal manera que dio su vida por mí.
Yo me arrojé a sus brazos, querido mío. Yo me arrojé a sus brazos, lleno de amor y de misericordia, para alcanzar de Él justamente lo que mi alma estaba necesitando, que era el perdón de mis pecados, que era el perdón de mis pecados. Y de la misma manera en que yo encontré los brazos abiertos de mi Jesús, ¿sabes? Hoy los mismos brazos están abiertos para ti, para que vengas con toda tu confianza, para que venga realmente esperanzado tu alma y todo tu ser, de que solamente en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón de pecado. Querido mío, por eso aún resuena en el mundo, aún resuena en el mundo la voz de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esa invitación maravillosa, llena de amor y de misericordia para contigo, aún sigue resonando en el ámbito del mundo, aún sigue resonando en todas partes. Donde se predica la palabra de Dios, allí está el llamado de Cristo para contigo, amigo mío. Y si hoy oyereis su voz, dice la palabra, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino que por el contrario, sé obediente, sé dócil al llamado de Dios, al llamado de Jesús, y ven y corre a los brazos del Señor. Queridos míos, qué hermoso, qué precioso sería para ti si hoy, en un día tan bonito, tú corrieras al encuentro de Jesús, marcaras en este día el encuentro con Jesús en tu vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Querido mío, la salvación está hoy a tu alcance. La reconciliación con Dios está establecida mediante la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Hoy no tienes que pagar nada. Hoy no hace falta que te vayas a la punta de un cerro subiendo y bajando, esforzándote, porque Dios no quiere tu sacrificio, que de nada sirve. Dios ya lo pagó. Pagó por ti, pagó por mí, mediante la muerte de Cristo Jesús. El único sacrificio aceptable a los ojos de nuestro Dios es la muerte de su Hijo. Es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Un solo sacrificio es suficiente, el sacrificio de Cristo. Los demás de nada sirven, amigo. Y no lo digo yo, está establecido aquí en la santa palabra de Dios. Está establecido en la Biblia, la santa palabra de Dios. Dios, el único sacrificio que demanda del hombre, dice, el sacrificio de labios, el sacrificio de labios que exalten y alaben su nombre, le alaben, le den gracias a Él y le canten himnos de alabanza. Eso es todo lo que Dios pretende y exige al hombre que tiene gratitud en su corazón. Querido mío, en esta mañana yo te dejo este mensaje. La paz con el cielo, la paz con Dios está hecha, la hizo Jesús, la hizo nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. ¿Qué debes hacer tú para ser beneficiado con esa paz? Te lo repito, solamente venir a los brazos de Jesús, creer en Él, pedirle perdón por tus pecados, sabes, querido, y entonces Él te perdonará, te limpiará, porque la sangre de Cristo limpia nuestra alma, nuestro corazón de todo pecado. Eso lo dice la palabra, querido mío, que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Ya no hace falta otra cosa más. Todo fue hecho una vez y para siempre. Una vez y para siempre fue hecho el sacrificio de Cristo. Amigo mío, por eso en esta mañana yo te dejo este mensaje para ti, para que lo hagas tuyo. No lo rechaces, no lo rechaces.
Óyelo bien, escúchalo bien, reténlo en tu corazón y di: hasta aquí he permanecido lejos de Dios. ¿Por qué no acercarme a Él? ¿Por qué no ir a Él? ¿Por qué no correr a los brazos de Jesús? Haz como yo hice un día, querido. Yo corrí a los brazos de Jesús y no te imaginas cuánto fue el descubrir en mí, cuánta sed, cuánto hambre tenía yo en mi corazón por la palabra de Dios, por la presencia de mi Señor. Hoy me deleito en Él. Hoy puedo decirte que me deleito, que me gozo en mi Señor. Y por eso estoy en estos lugares, predicando su santa palabra, exaltando el nombre maravilloso y poderoso de mi Señor, exaltándolo, amigos, porque es el único digno de toda gloria, honra y alabanza y adoración. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios te bendiga ricamente en esta mañana. Dios te bendiga ricamente. Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor. Te alabo, mi Dios, te alabo, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por un día rescatarme de la forma vana en la que yo vivía. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Gloria a Dios.